Un saludo muy cordial y un abrazo cariñoso a todos los que están conectados, no solo tecnológicamente, sino conectados con la inquietud de trabajar a fondo la interioridad y cultivar en sus propias personas y en las de sus alumnos la inteligencia espiritual. Durante muchos años se propició una educación orientada casi exclusivamente al cultivo de la razón y descuidó por completo la educación del corazón, de los sentimientos, de los valores. Goleman puso en evidencia el error de esta concepción e insistió en la necesidad de desarrollar la inteligencia emocional, que describió como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y manejar bien las emociones. De hecho, no hay nada más peligroso que una persona inteligente pero con el corazón pequeño. Ya esto lo había vislumbrado el Libertador cuando expresó agudamente que el talento sin moralidad es un azote, pues ciertamente ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Pero creo que ha llegado la hora de ir más allá de Goleman y de incluir entre las inteligencias múltiples que propuso Howard Gardner la inteligencia espiritual, que nos es tan necesaria para vivir intensa y felizmente en nuestros días tan confusos, tan superficiales y tan violentos. La sociedad moderna ha apostado por lo exterior y ha olvidado la interioridad. Todo nos invita a vivir desde fuera. Todo nos presiona para movernos con prisa, sin apenas detenernos en nada ni en nadie. Vivimos casi siempre en las orillas de la vida. Se nos está olvidando lo que es saborear la vida desde adentro. Para ser humana, a nuestra vida le falta una dimensión esencial, la interioridad. El enorme desarrollo tecnocientífico no se está traduciendo en desarrollo humano. Los seres humanos hemos sido capaces de explorar el espacio, descender a las profundidades de los océanos, escudriñar los rincones más inhóspitos de la Tierra, pero somos cada vez más incapaces de entrar en nuestra propia interioridad. Llenos de ruidos y de prisas, nos resulta casi imposible estar a solas con nosotros mismos y escuchar las voces profundas de nuestro corazón. Rodeados de medios de comunicación, nos sentimos solos, deshabitados. Estamos ante una contradicción manifiesta. La era de las comunicaciones coincide con el tiempo de la más fría e inhumana soledad. Vivimos intoxicados de información, pero cada vez conocemos menos y se aleja de nosotros la sabiduría, que no consiste en saber mucho, sino en ser capaces de ir a lo profundo, de superar la cultura de los rumores, los bulos y fake news, la superficialidad y los chismes. Por ello tienen gran vigencia los versos dolientes del poeta Eliot, que a mí me gusta tanto repetir. ¿A dónde fue la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿A dónde fue el conocimiento que estamos perdiendo con la información? La interioridad supone recuperar el propio misterio humano, el asombro de la existencia. El viaje a la interioridad nunca equivale a un quedarse estancado en una contemplación estéril o narcisista, ni tiene que ver con algún tipo de evasión o huida de la realidad, sino que es todo lo contrario. Solo si somos capaces de conocernos, valorarnos y estar a gusto con nosotros mismos, podremos salir al encuentro con los demás. La interioridad no es aislamiento, sino el viaje hacia uno mismo para salir de sí mismo. La interioridad, lejos de inducir a la soledad y a la nada, refuerza la comunión profunda y radical con Dios y desde Él la salida al encuentro con los demás e incluso al encuentro respetuoso con todos los seres creados por Dios. La inteligencia espiritual nos impulsa a combatir decididamente todo tipo de discriminación y dominación y las variadas formas de dogmatismo, fundamentalismo e intolerancia de quienes pretenden imponer una única forma de pensar, de creer, de vivir. Fundamentalistas y fanáticos muestran odio a la inteligencia, miedo a la razón. La inteligencia espiritual no nos hace más individualistas, sino más solidarios. Nos lleva a interesarnos en el bienestar de todos los seres, no solo en el propio bienestar.
La inteligencia espiritual nos lleva a vivir en el servicio desinteresado a toda la humanidad, pues la espiritualidad es amor universal. El amor universal es central, porque el conocimiento es importante, pero nunca suficiente para un comportamiento responsable. El conocimiento en sí mismo no nos hace mejores personas. ¿Qué sentido puede tener acumular más y más conocimientos, más y más títulos, si no nos ayudan a vivir más hondamente y no contribuyen a la liberación y humanización universal? Por descuidar la dimensión espiritual, la educación ha fracasado en su misión de hacer de los seres humanos auténticas personas. Urge, en consecuencia, una educación para la vida y la paz, para la construcción de una nueva humanidad. Necesitamos una educación que despierte el alma, que nos enseñe a mirarnos y a mirar con ojos nuevos. Necesitamos potenciar una mirada profunda que no se queda en la apariencia de las cosas, sino que se sumerge en lo hondo y permite la introspección y el análisis de lo que está sucediendo y de lo que nos está sucediendo. Hoy vivimos superinformados, como ya dijimos, conocemos lo que sucede en cualquier rincón del mundo, pero no acertamos a conocer lo que nos pasa adentro. Proponer el cultivo de la inteligencia espiritual es, en definitiva, hablar de humanización. Nada hay más genuinamente humano que la dimensión espiritual. Ella nos distingue precisamente del resto de los seres vivos. Por ello, educar la inteligencia espiritual es humanizar, enfrentar la creciente deshumanización que como un cáncer corroe las entrañas de nuestra sociedad. Se trata de promover los valores genuinamente humanos que, puestos al servicio de la persona y de todas las personas, construyan justicia y promuevan la convivencia y la dignidad de todos. Esto exige educar en y para el respeto y la convivencia, en y para la solidaridad, en y para la compasión, en y para el perdón, en y para la paz. Más allá de si las personas son religiosas o no, todos poseemos inteligencia espiritual, que es la que capacita para la contemplación y el asombro, para buscar el sentido último de la vida y de la muerte, para llevar una existencia solidaria y feliz. El ser humano quiere vivir una vida con sentido. Lo propio del ser humano es hacerse preguntas esenciales y enfrentarlas con sinceridad y responsabilidad. Sócrates decía que no merecía la pena una vida sin preguntas, pero hoy la mayoría de las personas le tiene pavor a enfrentar el misterio de la existencia y asumir la vida como pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en esta vida? ¿Para qué vivo? ¿Cómo me imagino realizado y feliz? ¿Cómo consigo la muerte? ¿Cómo me preparo para ella? Porque no nos atrevemos a plantearnos estas preguntas cruciales, la mayoría vive sus vidas de un modo superficial, sin sentido, sin un horizonte al que dirigirse que merezca la pena. Atrofian su inteligencia espiritual y caen en el vacío existencial, en la carencia de sentido que puede derivar en la ambición desmedida, en la violencia, en la superficialidad, en las adicciones, en conductas destructivas y violentas. Todos los seres humanos tenemos inteligencia espiritual, pero como todas las otras inteligencias, hay que desarrollarla, cultivarla y estimularla, pues su atrofia trae graves consecuencias. La inteligencia espiritual se basa en un nuevo lenguaje, el silencio, y en una visión que se enfoca en el sentido superior y trascendente de la vida. Desarrolla una felicidad serena, pero estable, ya que no depende de factores externos, sino que nos abre a la captación del tesoro, de la belleza que todos llevamos dentro. Con la inteligencia espiritual se potencian habilidades como 1. Permanecer pacífico independientemente de las circunstancias. La vida ya no es un problema, sino una escuela donde cada momento es una oportunidad para apreciar, aprender y acumular tesoros interiores. 2. Superar los apegos y romper las propias cadenas. 3. Comprender los sentimientos de los demás.
es más que comprender a los demás, es ver lo que los demás ni siquiera ven, es decir, las motivaciones más profundas por las que están haciendo las cosas, entenderlas, comprenderlas y dar una respuesta adecuada. 4. Concentrar la mente en pensamientos alineados con los valores más puros, como la paz, el amor, la sabiduría. Los pensamientos, sentimientos y acciones son coherentes con esos valores y así se logra la armonía interior. 5. Tener buenos deseos y sentimientos positivos hacia todos, incluso a los que le ofenden o maltratan. La cordialidad, el calor humano, la amabilidad, la cercanía, la familiaridad, la capacidad de manejar bien los sentimientos, la empatía, saber resolver conflictos positivamente, plantearse la pregunta por el sentido último de las cosas, conducir la conducta desde los valores, esas cualidades por todos deseadas para nosotros mismos y también para los demás, son elementos de lo que entendemos por inteligencia espiritual. Una persona de alta inteligencia espiritual llegará a ser un líder positivo, un líder de servicio. Es una persona que inspira y arrastra. Grandes figuras de los últimos tiempos, como Gandhi, Mandela, Luther King, Madre Teresa de Calcuta, fueron grandes líderes espirituales y servidores de sus sociedades. A continuación, presento algunas acciones y procesos esenciales para cultivar la inteligencia espiritual. Primero, autoconocimiento, necesidad de sentido y opción vital radical. La educación debe propiciar espacios, tiempos, acciones y estrategias orientadas a que los alumnos tengan oportunidades de conocerse, valorarse y de reflexionar sobre ellos mismos, cómo son y cómo se proponen ser. Si bien las convivencias, retiros y ciertas celebraciones ofrecen oportunidades privilegiadas, todos los maestros y profesores, inquietos y creativos, encontrarán momentos para adentrar a los alumnos en el conocimiento de sí mismos. Un suceso, una película, un poema puede ser el disparador para adentrarse en esta temática tan esencial. Los grandes maestros de la humanidad, desde Sócrates a Confucio, han reiterado hasta la saciedad que el primer objetivo de la educación es el conocimiento de uno mismo. En consecuencia, el objetivo de la educación y de todos los educadores debería ser ayudar a cada persona a conocerse, aceptarse, valorarse y emprender el camino de su plenitud y felicidad. Lamentablemente, y porque no activamos la inteligencia espiritual, la mayoría de las personas viven hoy con un desconocido dentro. La vida es un don que se nos ha regalado por puro amor, pero es también una tarea y deberíamos hacer de ella una aventura apasionante. Nos dieron la vida sin pedirla ni merecerla, pero no nos la dieron hecha. Nos toca a nosotros vivir nuestras vidas de un modo responsable y consciente para desarrollar todos nuestros talentos y alcanzar la cumbre de nuestras posibilidades. Los seres humanos siempre somos seres inacabados, proyectos inconclusos, que estamos en posibilidad de cambiar, de crecer, de ser cada vez más amables, más creativos, más serviciales. Hace unos años, el filósofo francés Roger Garaudy escribía que lo más terrible que le puede pasar a una persona es sentirse acabada, no entender que siempre tiene la posibilidad de reinventarse, de mejorar, de vivir más profunda y plenamente. Segundo, la clarificación e identificación de los valores. En estos días se viene hablando con insistencia sobre la necesidad de educar en valores. Parece haber consenso en que la profunda crisis que vivimos es, en definitiva, una crisis moral, de personas, de valores. En nuestro mundo globalizado, de incertidumbre, modernidad líquida y posverdad, asistimos a un fuerte debilitamiento de la ética e incluso a la prédica insistente del individualismo, el egoísmo y la competitividad como medios esenciales para triunfar en la vida y lograr la plena realización humana. El tener, el poder, el consumir, el aparentar, aparecen como valores esenciales. A ellos se sacrifican vidas y personas. Para lograrlos,
todo parece permitido. De ahí que la violencia y la corrupción de todo tipo han penetrado y carcomido las entrañas de la sociedad. Ante esta realidad, se insiste mucho en la necesidad de una educación integral que forme y no solo informe, que asuma al alumno en su plenitud de persona y se oriente a levantar ciudadanos honestos, responsables y solidarios, defensores de los derechos de todos, en especial de aquellos a los que se les niegan y cumplidores de sus deberes y obligaciones. Me preocupa mucho, sin embargo, que la educación en valores sea meramente una moda, algo de lo que cada vez hablamos más y más, pero que no se vaya traduciendo en un instrumento que ayude a clarificar los valores personales y en una decisión radical de irlos sustituyendo por otros. Todo valor, para serlo realmente, debe ser percibido como un bien, como algo por lo que merece la pena trabajar o esforzarse y que gratifica o da vida. Si yo digo, por ejemplo, que el trabajo es un valor, pero huyo de él siempre que puedo, estoy afirmando con mi actuación que lo que realmente valoro es la vagancia o la flojera y que considero al trabajo como un antivalor. Lo mismo podremos decir de todos los otros supuestos valores proclamados: honestidad, creatividad, respeto, solidaridad, responsabilidad, que de hecho podemos percibirlos como antivalores si lo que apreciamos y valoramos es el vivismo, la rutina, el capricho, el egoísmo, la irresponsabilidad. Avanzando un paso más, algo no llega a ser un auténtico valor para alguien hasta que esa persona se compromete y organiza la vida en función de ese valor. Si para mí la justicia es un valor fundamental, no solo seré justo en mi trato con los demás, sino que me esforzaré por combatir todo tipo de injusticia y trabajaré por establecer una sociedad que tenga a la justicia en sus cimientos. Lo mismo podríamos decir de la honestidad y de todos los demás valores proclamados. No solo seré honesto, sino que no permitiré a mi alrededor actitudes deshonestas o corruptas, ni seré amigo de las personas que lo son. Con frecuencia proclamamos valores y solo los apreciamos verbalmente, pero no los vivimos, no son valores realmente para nosotros. Yo insisto mucho en este principio que prácticamente lo he convertido en resumen de mi pedagogía. Uno explica lo que sabe o cree saber, pero todos enseñamos lo que somos. De ahí que es imposible educar de un modo neutro. Todos educamos o deseducamos, y esto no tanto por lo que decimos o proclamamos, sino por lo que hacemos y somos. Si eres generoso, enseñas generosidad. Si eres superficial y flojo, estás enseñando superficialidad y flojera. Si vives amargado y te la pasas quejando, enseñas pesimismo, desconfianza. Los niños, adolescentes y jóvenes necesitan espacios y estrategias que les permitan el descubrimiento de los propios valores, la confrontación con los mismos y el caminar hacia su logro. Para ello, deben ser capaces de preguntarse qué es lo más importante para mí, por qué es importante para los que nos rodean, para mi familia, qué trata de transmitirme el colegio, la familia, la sociedad, la religión. Esta tarea urgente y esencial de educar valores va a exigir que familias y escuelas vuelvan a reencontrarse y a proponerse vivir y no solo hablar de o proponer aquellos valores que consideran esenciales para el pleno desarrollo personal y la sana convivencia. Tercero, los relatos unificadores y utópicos. La educación debe combatir el desencanto y la resignación y seguir apostando y trabajando por el sueño de un mundo mejor. Es necesario y urgente invitar a los jóvenes a disoñar, es decir, soñar y diseñar la nueva humanidad, pues los jóvenes suelen tener un sentido muy profundo de la justicia y se rebelan frente a los abusos e injusticias. Hoy más que nunca, y precisamente porque millones de personas en Venezuela y en el mundo son sacados o excluidos de la posibilidad de una vida digna, la ilusión, el entusiasmo y la esperanza, como dice Frei Beto, no solo tienen sentido, sino que se tornan necesarios y urgentes.
pero no se encontrarán en ningún estante de supermercado, ni se adquirirán en uno de esos cursos casabobos tipo Cómo triunfar en la vida en 10 lecciones. Los educadores que apostamos por una persona plena, un mejor futuro, un mundo humano, no podemos educar sin esperanza. Debemos pasar del desencanto al reencanto, del pesimismo al entusiasmo. Otro mundo es posible, otra Venezuela es posible, otra educación es posible, otra escuela es posible. Anatole France decía que nunca se da tanto como cuando se da esperanza, pero la esperanza debe ser crítica, no ingenua, que necesita del compromiso y sobre todo del testimonio coherente para hacerse historia concreta. Quiero terminar este apartado con un texto sencillo de Eduardo Galeano, en el que yo suelo abrevar mi fe y mi esperanza. Nosotros tenemos la alegría de nuestras alegrías y también tenemos la alegría de nuestros dolores, porque no nos interesa la vida inodora que la civilización de consumo vende en los supermercados, y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos. Nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones, que muestran la pasión de andar y el amor al camino. Tenemos la alegría de nuestras derrotas, porque la lucha por la justicia y la belleza valen la pena también cuando se pierden. Y sobre todo, tenemos la alegría de nuestras esperanzas, en plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha convertido en un artículo de consumo masivo y universal. Nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano. Cuarto, el sentido de pertenencia. En este mundo globalizado de hoy, es muy urgente cultivar en los alumnos el sentido de pertenencia para levantar sobre ella una identidad vigorosa. Pertenecemos a una familia, a una comunidad educativa, a una región, a un país a los que debemos conocer y amar. Somos ciudadanos del mundo sin dejar de ser hijos de la aldea, es decir, ciudadanos activos de un país, miembros de una determinada comunidad geográfica, cultural o religiosa. De ahí que debemos echar raíces sólidas en nuestras raíces familiares y culturales para abrirnos sin alienarnos ni renunciar a lo que somos, a la ciudadanía universal, a la comunidad humana. Solo los que desarrollan una sana pertenencia y se enraizan en su identidad familiar y local podrán comprender y valorar las otras identidades diversas a la propia. Más allá de pertenecer a una familia, la inteligencia espiritual nos lleva a descubrir los miembros de vida en común. Hermanos, respeta la soledad, pero rompe el aislamiento, nos abre a la comunidad. El sentido de la vida nos lleva no solo a vivir con el otro, sino a vivir para el otro, a entender la vida como regalo para los demás. El ser humano sale de sí mismo y se proyecta hacia las necesidades de los demás. Nos lleva a unificar el yo y el tú en un nosotros. El ser humano es un ser con. Los otros diferentes pasan a ser un nosotros. Vivir es convivir. Quinto, el ejercicio permanente de preguntar. Educar en la era planetaria, como nos lo vienen repitiendo entre otros Morín, Ciurana y Mota, requiere formar hombres y mujeres pensantes, cabezas bien formadas, para hacer frente a las tormentas existenciales, sociales y políticas que nos castigan sin misericordia y nos seguirán castigando cada vez con más fuerza. Hoy no es suficiente enseñar a conocer, hay que enseñar a pensar, a preguntar y preguntarse. Ser humano, como lo venimos repitiendo, es hacerse preguntas sobre el ser, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la felicidad, sobre Dios. Las preguntas posibilitan hacer de la vida una aventura consciente y asumirla como un proyecto personal hacia la realización plena. El proyecto le da un porqué y un para qué a la vida humana, una dirección. Supone asumir la responsabilidad total de nuestro vivir, tener el valor de preguntarse y responderse con sinceridad, ¿qué voy a hacer con mi vida? Agarrar las riendas de la propia existencia y enrumbarla hacia las metas que uno se ha trazado.
El proyecto implica plantearse objetivos importantes que van a ser la brújula que guía nuestros pasos. Sin proyecto, la vida es como un barco a la deriva que no sabe a qué puerto se dirige, siempre propenso a encallar en los arrecifes o bancos de arena y a estrellarse contra los acantilados. Las personas sin proyecto son pasajeros de un tren en el que viajan sin saber ni atreverse a preguntar a dónde se dirige. Sin proyecto, uno no es dueño ni señor de su vida. Sexto, la admiración y el compromiso con la naturaleza. La inteligencia espiritual nos posibilita el pasar de considerar la naturaleza como algo fuera de nosotros, que podemos explotar y destruir, a verla como susceptible de agotarse y que forma parte de nuestra realidad. Pasar de una relación de maltrato y explotación a una relación de protección y cuidado. Ante el creciente deterioro del planeta, el agotamiento de sus recursos y la profundización de las desigualdades, pues el 18% de la población mundial consume los recursos del 82% de la Tierra, viene surgiendo un clamor general cada vez más vigoroso que promueve la necesidad de cambiar el actual modelo de desarrollo que ciertamente no es sostenible. Por primera vez en su historia, la humanidad tiene que enfrentarse al problema de su propia supervivencia. Para ello debemos comenzar por admitir que el mundo está herido y roto, reconocer humildemente nuestra parte de culpa y responder con un cambio profundo en nuestros niveles de consumo y en nuestra concepción de la naturaleza que nos lleve a interactuar con ella de un modo radicalmente distinto. Ya no podemos tratar al planeta Tierra como siempre lo hemos hecho, como una especie de baúl con recursos ilimitados. Nos hemos dado cuenta de que los recursos son escasos, muchos no son renovables y además están muy mal repartidos. El proyecto de un desarrollo ilimitado ya no lo aguanta este planeta pequeño, viejo y limitado. Si seguimos con nuestra voracidad de consumo y de producción de más y más bienes a base de la destrucción de la naturaleza, estaremos gestando una gran tragedia ecológica y social. Séptimo, la contemplación. Los niños nacen con la capacidad natural de asombro. El asombro forma parte de sus vidas. Se asombran de lo que les dicen los mayores, de lo que ven en televisión, de los cuentos que les narran. El asombro ilumina sus rostros cuando ven una mariposa, cuando cae del cielo la lluvia, cuando el arcoíris teñe el cielo de colores, cuando se asoman mudos de emoción a la inmensidad del mar. Lo cuenta de un modo magistral Eduardo Galeano en esta asombrosa historia. Diego no conocía el mar. El padre Santiago Cobadov lo llevó a descubrirlo. Viajaron al sur. El mar estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, el mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad del mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Lamentablemente, el mundo tecnológico está matando esta capacidad de asombro ante el misterio de la vida y de la naturaleza. Los niños y jóvenes de hoy sienten una verdadera fascinación por lo tecnológico, por las máquinas y los artefactos, pero viven, en términos generales, ajenos e indiferentes al mundo natural, a sus manifestaciones y al ciclo de la vida. La invasión de lo tecnológico en sus vidas los hace ciegos a la belleza natural. Con el pretexto de introducir más confort y más calidad de vida, más velocidad en los procesos y más cantidad de información, los convierte en compulsivos consumidores de objetos que se presentan como indispensables para vivir. Metidos en la cápsula tecnológica, son incapaces de auscultar la llamada de la naturaleza. Junto a esto, y lamentablemente, la sociedad de consumo, la publicidad, las propagandas y las modas van programando y domesticando nuestra mirada para que veamos la realidad desde los intereses del mercado, de modo que valoremos lo superficial y seamos incapaces de ver lo profundo de la vida.
Al perder la capacidad de admiración y asombro, ya no sabemos reconocer las cosas que realmente merecen la pena y nos hundimos cada vez más en la trivialidad, sensiblería y superficialidad. De ahí la necesidad de cultivar la inteligencia espiritual que nos faculte para desprogramar la mirada, de modo que sepamos ver más allá de las apariencias y contemplar el misterio que se oculta en todo y apreciar las manifestaciones del espíritu que expresan las obras de arte. Octavo, cultivar el silencio, la soledad y la meditación. El silencio es hoy el gran ausente de la pedagogía. La escuela enseña a hablar, leer y escribir, pero no enseña el valor del silencio. Ni el niño ni el joven están preparados para el silencio. Para ellos el silencio es algo insoportable, que hay que cubrir enseguida de palabras y de ruidos. Incluso lo identifican con el castigo. No llegan a comprender que el silencio no consiste meramente en callarse, sino en fijar la atención en algo. El silencio es la cuna de la palabra auténtica, así como la pedagogía de la palabra resulta completamente necesaria para describir el mundo. La pedagogía del silencio es absolutamente imprescindible para contemplar el mundo e interiorizarlo. En cierto sentido, la pedagogía del silencio es previa a la de la palabra. La palabra que nace del silencio es una palabra sólida, consistente y firme. Sin silencio, sin reflexión, las palabras se convierten en mera cháchara hueca, en retórica inflada y vacía. Por no saber habitar el silencio, nos volvemos tan superficiales, nos dejamos conducir por propagandas, órdenes, gritos o seducciones de cantos de sirena. Y nuestras palabras, con demasiada frecuencia, son falsas o expresión de emociones nocivas como el rencor, la rabia, la ira, la envidia. Para comunicarnos con nosotros mismos, comunicarnos con los demás e incluso comunicarnos con Dios, necesitamos más silencio y soledad. La soledad estéril es una soledad que deshumaniza. Es la soledad de la persona que se cierra en sí misma, en su mundo propio y se cierra al contacto con los otros. Este tipo de soledad es un obstáculo para el crecimiento de la persona. En cambio, la soledad habitada es una experiencia necesaria para crecer en la capacidad de formar relaciones maduras con otros y llevar una vida fecunda de trabajo y servicio y también de descanso y esparcimiento. Soledad para encontrarse, para ir a la razón, a la raíz de la vida, para reflexionar y plantearse las preguntas esenciales. Nada fortifica más las almas que el silencio. En virtud de la palabra, el hombre es superior al animal. Por el silencio se supera a sí mismo. El silencio es la última palabra, la mejor palabra del encuentro. El silencio es el diálogo del enamorado, es el clima de la unión. Los que se aman de verdad no necesitan de palabras para expresar su profundo amor. Están ahí, al lado del otro, sintiendo sus latidos, amándose con la mirada. Las mamás pasan horas enteras embelleciendo a sus hijos con su mirada amorosa y los enamorados conocen bien que los ojos acarician mucho mejor que las manos y que hay miradas silenciosas que valen mucho más que largas declaraciones o discursos. Y noveno y último, desarrollar el arte de escuchar y de dialogar. Escuchar viene del latín auscultare, término que se lo ha apropiado la medicina y que denota atención y concentración para comprender y así poder ayudar. Escuchar antes de diagnosticar, de opinar, de juzgar. Escuchar no solo las palabras, sino el tono, los gestos, los miedos, los deseos, las preocupaciones, las dudas, los silencios. Hay silencios que son gritos desgarradores y palabras apresuradas que buscan ocultar los verdaderos sentimientos. Escuchar es un acto de amor, es entrega, valoración del otro, es decirle, no temas, puedes abrirme el corazón y contar conmigo, yo siempre estaré a tu lado. Negar la palabra o la escucha a alguien es ignorarlo. Lo mejor para motivar y ayudar a una persona es escucharla. Uno, cuando es escuchado, se siente tomado en cuenta como persona. Desgraciadamente,
En nuestro mundo tan lleno de aparatos de comunicación, no tenemos tiempo para escuchar en profundidad al otro y cada vez más personas, a pesar de la explosión de los celulares, los chateos, blogs y correos electrónicos, se sienten arrojados a la soledad y la incomunicación. Hoy hablamos mucho, pero escuchamos y nos escuchamos poco. Y sin embargo, tenemos solo una lengua y dos orejas, lo que implicaría que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Lo esencial en un verdadero diálogo no es tanto lo que se dice, sino el modo en que se escucha. El diálogo supone búsqueda, disposición a cambiar, a dejarse tocar por la palabra y la vida del otro. Hay muchos supuestos diálogos que son monólogos yuxtapuestos o meros diálogos de sordos, porque se habla y habla, pero nadie escucha al otro. La escucha implica disposición a cambiar las propias ideas. Dialogar es abrirse al otro, aprender a modificar los pensamientos y los comportamientos, a rectificar las opiniones y palabras si hay que rectificarlas desde una nueva visión. Los que dialogan salen de sus mundos privados en busca de un mundo común nuevo, construido desde los mundos diversos de los que dialogan. El diálogo verdadero implica voluntad de quererse entender y comprender, disposición a encontrar alternativas positivas para todos, opción radical por la sinceridad, respeto inquebrantable a la verdad que detesta y huye de la mentira. El diálogo exige respeto, humildad para reconocer que uno no es el dueño de la verdad. Los orgullosos y los prepotentes no saben dialogar. El que cree que posee la verdad no dialoga, sino que trata de imponer su verdad. Pero una verdad impuesta por la fuerza no puede ser verdad. La verdad se manifiesta en sus frutos. La verdad les hará libres, nos dijo Jesús. Libera a uno mismo de la prepotencia, del orgullo, de creer que uno es el que tiene siempre la razón. Libera no solo al que la dice, sino también al que la escucha. Una supuesta verdad que ofende, que humilla, que se utiliza para manipular u oprimir, para ganar tiempo, para engañar, para impedir las soluciones, no puede ser verdadera. No hay peor esclavitud que la mentira. Ella oprime, atenaza, impide salir de sí mismo. No hay nada más despreciable que la elocuencia de una persona que no dice la verdad. Hay que liberar la conciencia diciendo siempre la verdad. Es preferible molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Como decía Amado Nervo, el signo más evidente de que se ha encontrado la verdad es la paz interior. O como decía Jesús, la verdad les hará libres. La verdad libera de las propias falsedades y arrogancia, de los miedos y ataduras. La inteligencia espiritual no solo posibilita la escucha y el diálogo entre personas, sino que capacita también para escuchar la voz de arroyos y ríos, el fragor de las tormentas, la profunda canción de los océanos, el canto de los pájaros, las palabras amorosas, el susurro de la brisa y la melodía de la música que nos sumerge en el misterio y nos traslada a mundos desconocidos.